Bueno, entonces vamos a darle paso seguidamente al profesor Irán, Irán del Instituto de Norte, y seguidamente al profesor Pablo Magaña, para que escuchemos a los profesores de México con los temas que tienen correspondientes a esta semana de nuevas tecnologías y la parte de empresarial, la parte laboral. Adelante, doctor Irán. Tienen toda la palabra. El doctor Irán primero. O como guste. Ah, bueno, listo, listo. Gracias. Ahí podemos ver, doctor, el micrófono no se escucha. Sí. Está muy bien. Ahora sí, Ya ahora activé sí. el micrófono. Sí, bueno, voy a poner entonces la presentación. Estas son unas notas. ¿Sí se alcanza a ver el PowerPoint? Sí. Bien. Bien, son unas notas acerca de antecedentes de la bioenergía en México. Esto es de antes de la pandemia, pero bueno, tenemos nosotros actualmente condiciones que van cambiando, ¿no? Vamos a iniciar aquí donde es lo que ya sabemos que durante la revolución industrial y hasta nuestros días tenemos un consumo de energía muy elevado y pues se ha realizado la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, esto incrementa el calentamiento global, eh, pues con todos los problemas ambientales que se derivan de esto. Incluso también el cambio de uso de suelo puede afectar la captura de carbono. Ese dióxido de carbono en el aire se captura por las plantas, pero si nosotros arrasamos un área de bosque, por ejemplo, para sembrar algún cultivo, si el cultivo es de lento crecimiento, pues entonces no podemos capturar ese carbono que se queda en el ambiente, en la atmósfera, y bueno, empeora las cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues que la bioenergía es un recurso renovable y podría ayudar al desarrollo sustentable. El problema es que desde hace unos, no sé, 10, 15 años hubo una competencia con alimentos inmediato. Aquí en México comemos mucho la tortilla, entonces pensar en consumir tortilla o pensar en usar ese maíz para hacer bioenergía, pues el gobierno inmediatamente emitió una ley para prohibir que el maíz se utilizara para bioenergía, lo cual pues pienso que fue acertado, algo discutible, pero bueno, fue en su momento para proteger a la población. Y bueno, esta bioenergía puede ser una alternativa de corto y mediano plazo para diversificar la matriz energética, no nada más fósiles, podemos también tener otras fuentes renovables como la energía eólica, la energía solar y bueno, la bioenergía o energía que viene de las plantas, de la madera, de los residuos, ¿verdad? Nos ayudaría también a reducir la dependencia de petróleo. Esto es muy importante, dinamizar la economía rural. No tenemos una democracia energética realmente, hay áreas muy abandonadas. Entonces, es momento, ¿cuál es el mejor momento? Ahora, el momento que vivimos para buscar esa dinamización de la economía rural, al mismo tiempo que se reducen esas emisiones de gases de efecto invernadero y abrimos perfectamente entonces nuevas vías al desarrollo económico. Por eso es necesario integrar los bioenergéticos a todos los sectores posibles. Y bueno, actualmente la bioenergía, ¿cómo participa, ¿no? En la energía total? Pero aquí tenemos el carbón, el gas, el petróleo, ¿ok? Tenemos aquí entonces esta parte de bioenergía, donde la biomasa, que es la tradicional leña y carbón, ocupa un porcentaje mayor, ¿verdad? Y el menor porcentaje, pues las otras fuentes de energía sustentable. Y dentro de esa biomasa, pues igual la mayor parte viene siendo leña, carbón, ¿ok?
etcétera. Y bueno, en México actualmente, ¿cómo se maneja? Gas natural, un gran porcentaje, petróleo, otro gran porcentaje, renovables 10%. Entonces vemos ahí que nos falta todavía mucho por caminar. Y esta energía en México en general son fósiles y tenemos aquí un poquito de los renovables, de los cuales la biomasa que comentábamos, que viene siendo la leña y el carbón, ocupa una gran cantidad y bueno, la parte de energía hidráulica, ¿ok? Y geotérmica ocupa otra gran parte y bueno, y ya en menor grado solar y eólica. Bien, aquí vemos otra vez esta distribución. Y bueno, esta bioenergía, pensamos de repente en el biotanón, el biodiesel, pero bueno, hay que recordar que por combustión directa, gasificación y pirólisis, podemos obtener de la madera, de los residuos de las cosechas, calor, ¿verdad? Que en algunas partes es imprescindible, donde las temperaturas son muy bajas. ¿Ok? Podemos tener electricidad también. Y bueno, por conversión bioquímica, la clásica digestión anaerobia de producción de biogás o fermentaciones para producción de etanol. Y mediante una conversión físico-química, pues utilizar aceites y grasas de desecho para poder generar biodiesel y biocarburantes, ¿no? Todo esto, todo esto pues suena muy bien, sin embargo no hemos podido llegar a hacerlo una realidad para todo el país. Aquí en cuanto a biomasa, vemos que tenemos nosotros fuentes energéticas como azúcares, almidones, grasas, para poder producir, en este caso, etanol, aquí también, y en grasas en general poder producir biodiesel, pero hay una competencia con alimentos. Entonces estos vienen siendo materia prima de primera generación. Ya la segunda generación sería utilizar fibras lignocellulósicas. Claro, ahorita obtener un etanol de aquí es muy caro porque hay que procesarla, cuesta muy caro el proceso que se le hace y pues el día muy caro el litro de etanol, por ejemplo. Entonces es importante continuar investigando, las generaciones jóvenes, continuar buscando medios bioquímicos como enzimas para ayudar en este trabajo, que sean más económicos. Y todo esto pues vino de la contaminación de los combustibles fósiles, grandes cantidades de plomo emitidas por el tetratilo de plomo de la gasolina. Después se cambió por metilterbutil-éter, pero luego vieron que los mantos freáticos se contaminaban con esta sustancia. Y bueno, dijeron hace 10, 15 años vamos a optar o a pensar en el etanol. Y se llenó Estados Unidos de plantas de etanol, 2007. Aquí tenemos las operacionales en color verde y planeadas en color azul. Aquí pues en Arizona hay una planta, ¿verdad? Que creo que continúa hasta nuestros días. Y ya para el 2009, 2 años después, muchísimas plantas en color rojo. Lo que pasa es que si baja el precio del combustible, de la gasolina, entonces el etanol, si ya no se puede agregar o pues cuesta muy caro, pues ya no se agrega y las plantas cierran. Por eso hay plantas aquí, en esta en particular en Maricopa, en Arizona, que se dedica a la venta de alimentos para ganado y como un producto secundario está tiene su planta de etanol. El día que no sea costeable, cierra la planta y la vuelve a abrir cuando ya otra vez sea costeable de nuevo, ¿no? Y bueno, aquí vemos un estudio que se hizo por una agencia alemana. ¿Qué pasaría si el precio de la gasolina está muy bajo? Vemos nosotros que hay pérdidas, ¿ok? Conforme va subiendo el precio de la gasolina, hay algunos productos derivados del maíz, de la caña, que realmente pueden tener una ganancia económica, ¿ok? Hay que hacer una aclaración. En realidad en Estados Unidos, la ganancia por la venta del galón de etanol es de menos 15 centavos, pero con un subsidio que viene de impuestos, un estímulo fiscal, puede, puede irse al otro lado a las ganancias. Entonces va a ser importante tomar en cuenta la acción aquí gubernamental, que en realidad
es una inversión, no es un gasto, porque las personas que se enferman por las cuestiones de gases de efecto invernadero son, resultan, la atención de ellos en la área de salud resulta cara, entonces sale mejor prever y poner un etanol que al quemarse reduce la cantidad de monóxido en el aire, ¿no? Esto es importante. Y bueno, aquí en aquel entonces, en estos antecedentes, para México, donde se pensaba obtener la energía, pues de manejo de bosques y selvas, manejo, residuos agroindustriales, plantaciones forestales, algo teórico que no hay muy poco de esto, caña de azúcar, residuos agrícolas, etcétera, ¿no? Etcétera. Y bueno, regresando al etanol, pues vemos que es más fácil obtenerlo de azúcares o almidón, pero muchos de estos son usados en alimentos y vamos entonces a los residuos lignocelulósicos o de cosechas. Y aquí tenemos también las materias primas, el biodiesel, pues es posible de algas y de residuos de plantas, de residuos del uso del aceite, podemos hacer este tipo de combustibles. En algas definitivamente sale muy caro, ¿verdad? Es mejor utilizar ese aceite para venderlo a la industria farmacéutica, obtener omegas con una mejor ganancia. Y bueno, ya el aceite usado se puede usar para biocombustibles. Actualmente, en un país donde yo he visto que sí funciona, el etanol, por ejemplo, se agrega en un 10% en Arizona, en California, durante cierta época del año, en California es todo el año, para ayudar a que se reduzca la cantidad de monóxido de carbono y reducir los problemas de tipo respiratorios y cardiovasculares. Y en el caso del biodiesel, se fabrica con residuos de las frituras, etcétera, pero solamente se agrega cuando el precio del diésel es elevado, pues metes biodiesel, que es más barato y bueno, teniendo una ganancia, pero si el precio del diésel se desploma, entonces no te conviene meter biodiesel porque vas a ir perdiendo, ¿no? Entonces es una combinación de cuestión económica y cuestión ambiental. Y el potencial de combustibles líquidos, bueno, tenemos aquí una serie de colores. Por ejemplo, aquí la palma de aceite en color rojo, en el área de Tabasco, sur de Veracruz. Tenemos aquí la caña de azúcar también, eucalipto, y tenemos también por acá la jatrofa, ¿ok? En realidad, esto es tomando en cuenta áreas de no riego, no competencia con alimentos, no deforestación, que es una bonita teoría, es un potencial, pero en un terreno que no es bueno para la agricultura, no sé realmente cuál sería la productividad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este es el etanol. Se tenía pensado empezar acá en Guadalajara, luego en Monterrey y la Ciudad de México, pero nunca se pusieron de acuerdo los productores de etanol con el gobierno y no, nunca llegaron a un acuerdo y no se pudo hacer el proyecto. En esos tiempos también nosotros aquí en el Instituto Tecnológico de Sonora sembramos remolacha azucarera, fuimos por su fermentación y la producción de etanol, perfectamente factible en forma técnica. Lo igual con el sorgo dulce, lo hicimos también con este cultivo sorgo dulce. Aquí el INIFAP amablemente nos prestó su trapiche y acá en el ISON teníamos nuestra fermentador y destilador. Y bueno, obtuvimos una cantidad eh, aceptable conforme con bibliografía, pero bueno, esto habría que ver primeramente el mercado, qué tanto realmente se necesita, cuál es la demanda para poder hacer un proyecto ya más grande. Bueno, aquí están los combustibles líquidos, como el biodiesel, donde se realizaron algunas plantas, se arrancaron algunas fábricas que luego pues cayeron en desuso por problemas pues de los costos, de los precios. Y este es un diagrama donde vemos nosotros que por cada tonelada, por ejemplo, de aceite que entra, obtenemos una tonelada de biodiesel con diferentes procesos técnicos.